Muy buenas noches a todos, los presentes y aquellos que están por el Facebook, por las redes. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, el capítulo 8. Capítulo 8, versículo primero, vamos a leer hasta el 17. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta aquí nomás con la ayuda en esta porción, después veremos algunos versículos más. Qué hermoso versículo el cual comienza este capítulo. Ahora pues, qué hermosas palabras, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, yo creo que es una de las cosas más preciosas que nos ha pasado a todos aquellos que no teníamos al Señor, es haberle recibido. Que la condenación que pesaba sobre cada uno de nosotros por nuestros pecados haya sido absuelto, nosotros que cada uno estábamos a condenación eterna. Qué hermoso es leer esto y releerlo y aplicarlo cada día a nuestra vida, el saber que tenemos una bendición especial. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ahora pues, estamos en una nueva economía o forma de trato con Dios. Miren lo que dice allí el apóstol en Efesios. Vamos a Efesios, el capítulo 2. El apóstol Pablo allí, en el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre preciosa de Cristo. Al pensar esto, realmente
inunda nuestro corazón de alegría, de gozo, de que Él, el Creador, el sustentador de todas las cosas, descendiese de los cielos para darnos una bendición tan grande, ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la que nos acercó a Él. Nuestros pecados nos impedían acercarnos a Él. Estábamos en condenación. Y por eso dice el apóstol, ahora en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Porque no hay argumento que nos condena, ninguna condenación. Fíjense lo que dice el Señor allí en San Juan. Vamos a San Juan, vamos a leer varios versículos para que sea la palabra la que nos lleve a la respuesta de estos versículos tan preciosos. Dice el versículo 18 de San Juan 3, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos creído. Ya esa condenación no pesa más sobre nosotros porque estamos viviendo de acuerdo a no estamos viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos pecaminosos o bajo el gobierno de la carne. Y dice los que andan conforme a la carne, porque estamos viviendo conforme a los pensamientos de Dios. Allí lo tenemos en el versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De bendición tenemos. Miren lo que dice el versículo 6. El ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Esa es la plena satisfacción que da el poder realmente andar en el Espíritu. Y es por eso que el apóstol nos exhorta a no andar conforme a la concupiscencia de la carne. Estamos sujetos a este cuerpo, y este cuerpo es un permanente buscar las cosas del mundo. Pero si nos llenamos de su palabra y vivimos cerca de Él, Él nos librará de este cuerpo de muerte. Ustedes fíjense lo que dice el versículo 24 del capítulo 7, dando una respuesta al apóstol Pablo a su problema y a que no puede triunfar sobre su cuerpo pecaminoso. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y exclama, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que estamos viviendo de acuerdo no estamos viviendo a nuestros pensamientos pecaminosos o bajo el gobierno de la carne, a los que andan conforme a la carne. Allí, el capítulo 2 de Efesios, el versículo 1, que Él os dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no estamos viviendo conforme a los pensamientos, estamos viviendo conforme a los pensamientos de Dios. Los que andan según el Espíritu, así dice la palabra en este primer versículo, porque el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado. Dice la ley del pecado, el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Terrible condenación pesaba sobre cada uno de nosotros. El Señor Jesús me ha librado y nos ha hecho que podamos disfrutar a través de la comunión con Él, podamos disfrutar cada día esta firmeza, este valor que podemos disfrutar todos los días en refugiarnos en el Señor, porque por nuestra cuenta es imposible poder triunfar sobre la carne. El Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Capítulo 6 de este mismo capítulo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa era lo que pesaba sobre cada uno de nosotros. Porque Dios ya castigó el pecado en su Hijo. El versículo 3 lo tenemos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne,
de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Qué tremenda bendición hemos recibido cada uno de nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor Jesús cargó en sí el pecado de cada uno de nosotros, en su cuerpo, sufrió el pecado tuyo y mío para que podamos nosotros podamos disfrutar la libertad que tenemos en el Señor Jesús, porque no tenemos el Espíritu en nosotros, tenemos el Espíritu en nosotros. El versículo 9, mire, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tajante la palabra de Dios aquí en cuanto a la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Efesios, el capítulo 1, versículo 13, dice, en el tiempo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermosa palabra. En él también hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que tenemos que la bendición especial de parte de Dios en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y el apóstol enfoca esto, vivir sin esa condenación que pesaba sobre cada uno de nosotros. Pero también nos muestra el camino para disfrutar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, que es vivir según el Espíritu. Y en el versículo 8 en adelante nos muestra lo que Dios en su gracia quiere que nosotros podamos disfrutar si andamos en el Espíritu. Cuando Pablo nos habla de vivir según el Espíritu, nos está diciendo que el creyente es una persona que no vive bajo sus normas, a sus puntos de vista, a su propia filosofía de vida, sino que es alguien que está siendo manejado, dirigido por reglas dadas por el Espíritu de Dios. Esto no implica la anulación de la personalidad, sino la manifestación controlada por Dios. En este pasaje Pablo dice que vivir según el Espíritu significa que nuestro espíritu está vivo por la justicia de Cristo, es decir, por la obra que Él hizo a nuestro favor. Lo tenemos allí en el versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hermosas palabras. Tenemos la victoria en la obra redentora de la cruz para nuestra vida. Nuestro cuerpo será transformado en inmortal. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. El poder maravilloso de Dios levantándole a Dios de entre los muertos. Es el mismo que transformará nuestros cuerpos de corrupción en incorrupción. Cuando el Señor nos venga a buscar, seremos transformados a su imagen y semejanza de Él. También nuestra lucha con los deseos carnales podemos ganarlas por el Espíritu, no por nuestra cuenta. Miren lo que dice allí el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a la segunda carta de Timoteo. Un versículo allí. Dice el versículo 7 de la segunda carta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestra lucha con los deseos carnales podemos ganarla no por nuestros medios,
sino por la obra del Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros. El día que el Señor Jesús hizo la luz a nuestros corazones, nos dio de su Espíritu, y es la que nos ayuda cada día a nuestra debilidad, a nuestra carne, poder triunfar sobre todo aquello que nos hace torcer nuestra mirada del Señor. Nuestra dirección en la vida la maneja el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a San Juan. San Juan, el capítulo 16. Capítulo 16 de San Juan, versículo 13. Acá el Señor está hablando de lo que iba a venir más posteriormente después de su muerte, ¿no? Pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir, cuando venga el Espíritu Santo. Hemos sido bendecidos el día que conocimos a Cristo, que nos dio de su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Señor nos ha dejado su palabra para que llenemos nuestro espíritu. Ese Espíritu Santo que Dios nos ha dejado para que podamos cada día trabajar en Él y poder disfrutar lo que Él en su gracia ha hecho con nosotros. Nuestra relación con Dios y Padre es de Dios, Padre e Hijo. Allí, en 1 Juan, versículos muy conocidos, el capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermosa promesa tenemos. Esta relación que tenemos hoy a través de su palabra con Dios Padre y el Señor Jesucristo, la terminaremos allí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Tremenda bendición que gozamos y disfrutamos y en su gracia nos sujetamos a su palabra, a no llenar nuestra carne con las cosas de este mundo, sino a vivir cada día por el Espíritu Santo de Dios. Notemos la palabra carne. Pablo la presenta en tres maneras aquí en Romanos. En el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 28, dice en el sentido literal, circuncisión en la carne, refiriéndose a la operación que los judíos debían hacer a sus hijos en el 8º día de vida. Allí lo tenemos en Génesis 17, 10 al 14. Y en el sentido racial o descendencia, nos dice, capítulo 1 de Romanos, versículo 3, que Jesús es hijo de David según la carne. Y en el sentido espiritual, vivir según la carne, aquí el versículo 9 de Romanos, del capítulo 8, significa vivir atado o dominado a los deseos pecaminosos de la naturaleza humana. Y para recordar este pasaje, en el sentido de vivir según el Espíritu, podemos utilizar 7 palabras claves que nos recuerdan lo que implica este concepto que Pablo quiere dejarnos. En el versículo 5, comenzamos allí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí nos dice que los que son del Espíritu o los que le pertenecen, los que le pertenecemos, son los que disfrutan de esta propiedad de ser hijos de Dios. Miren lo que dice Santiago. Vamos a Santiago, el capítulo
capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis? Está hablando como dándonos una pregunta, diciéndonos, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Qué precioso es poder disfrutar de esa propiedad que somos hijos de Dios. Ahora, el Espíritu nos anhela celosamente. Él quiere que nosotros podamos disfrutar esa pertenencia que somos de Él. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta lo que Él en su gracia ha hecho por nosotros. Somos propiedad. Ya no somos más nuestros, somos del Señor. Él nos ha dado de su Espíritu y Él nos anhela celosamente. Miren lo que les dijo allá la iglesia de la Odisea, me parece que, a ver, vamos allí. Sí, capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque somos su propiedad. Él nos compró con su sangre, nos ha redimido para sí, es por eso que Él quiere su pertenencia. A Él hemos sido muy costosos, queridos hermanos, nos ha dado de su vida para comprarnos para sí, y es por eso que somos su propiedad. En el versículo 9 tenemos, dice, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí tenemos principios. Vive según el Espíritu, o de acuerdo a lo que se rigen por sus principios. Vamos a Efesios, un versículo también allí. Capítulo 4, versículo 30. Y dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos que en estos principios, tenemos que tener cuidado de no contristar el Espíritu Santo de Dios. Podemos enumerar 3 palabras en este versículo. 3 cosas que contristan al Espíritu Santo de Dios. La falta de comunión con Él, que nos lleva cada día a alejarnos de una manera tal que sin darnos cuenta entramos en un callejón de rebeldía, y seguimos después por la falta de perdón. ¿Qué significa contristar el Espíritu Santo? Significa tristeza, causar dolor, afligir, entristecer, todas estas cosas. Hacemos cuando no nos damos cuenta que con actitudes propias nuestras de no vivir según el Espíritu de Dios, a veces nos desviamos a la locura que vive este mundo, no dándole atención a su palabra. Él nos anhela celosamente porque somos su propiedad, y Él nos ha dado principios para que cuidemos con debida atención a los principios que Dios nos ha marcado en su palabra para que vivamos cada día más cerca de Él. Versículo 11. Versículo 11 dice de capítulo 8 de Romanos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo mora o habita en nosotros, en el corazón del creyente, refiriéndose a que tiene una presencia manifiesta
en la vida de la persona. San Juan, el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 14, versículo, estoy en Hechos. El 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es un día sí, otro día no, es para siempre. Su presencia es la que nos acompañará día tras día. Pero a veces con actitudes de parte de cada uno de nosotros nos olvidamos de ir a su palabra y tener esa dulce comunión con Él. ¿Para qué? Para que Él nos fortalezca nuestro espíritu, de su espíritu a nuestro espíritu, para poder realmente disfrutar de lo que Él ha hecho con nosotros. Moisés podía decir: si tu presencia no va conmigo, no me dejes ir. Qué hermosa palabra, ¿no? Si tu presencia. Y a veces salimos tan apresurados a comenzar un día que la presencia de Dios la dejamos para el último y le decimos: gracias, Señor, por habernos acompañado en este día. Ni comenzamos abriendo su palabra para llenar nuestro espíritu, para no vivir en la carne, sujetos a esta carne, sino vivir disfrutando la presencia de Él. Versículo 11 de Romanos dice: si por el Espíritu, Él nos dice que el Espíritu vivificará nuestro cuerpo, o nos dará vida e inmortalidad al cuerpo transformado. Allí en Colosenses el capítulo 3, hay un versículo muy precioso allí. Capítulo 3, versículo 21. Dice, leamos el 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos dice: el Espíritu vivificará nuestro cuerpo, así como Dios levantó de entre los muertos a Jesús de aquella tumba y le dio la victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre este mundo. También nos dará la victoria a cada uno de nosotros en ese poder maravilloso, para poder cada día derrotar a aquel que es nuestro gran enemigo, Satanás, el mundo y la carne. También el versículo 13 dice que pelea: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haréis morir las obras de la carne, viviréis. Nos dice que por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El triunfo sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa está dado por la fuerza del Espíritu. Miren lo que dice este versículo que hemos leído. El versículo 24 del capítulo 7 de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los versículos 15 al 25 de este capítulo 7, Saulo de Tarso y el apóstol Pablo están en guerra, y Pablo está derrotado. Mientras en el capítulo 8 vemos a Pablo victorioso mediante el Espíritu Santo que lo liberta. Una victoria anticipada ante el clamor de desaliento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese clamor admite la total incapacidad de cada uno de nosotros para liberarse de la esclavitud del pecado. Es por eso que necesitamos refugiarnos en Él. Así que tenemos que Él pelea por cada uno de nosotros, su Espíritu Santo. En el versículo 14 de este capítulo 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos
de Dios. Nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Allí está ese plan maravilloso diseñado en su palabra, que es bueno, agradable y perfecto. Es la que nos lleva cada día a disfrutar de esta nueva relación con el Señor Jesús, con Dios, nuestro Padre, que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces nos descuidamos, nos distraemos en la voraz de este mundo y nos olvidamos que tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado y no ponemos atención a su palabra para poder realmente triunfar y disfrutar de lo que Él quiere cada día para nuestras vidas. Y tenemos por último el versículo 16, el Espíritu mismo dice, el versículo 15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, no hay peor cosa que ver a una persona que no tiene a Cristo desesperada, ¿no es cierto?, por diferentes situaciones que pueda vivir en la vida. El creyente, cada vez que entra en la prueba, en la tribulación, tenemos un descanso en nuestro Padre, quien nos ayuda a poder descansar en Él para todo lo que viene. Sea bueno o sea malo, no sabemos lo que depara, pero sabemos firmemente que en Él encontramos esta paternidad de Dios Padre para con nosotros. Y Él nos ayuda a poder cada día encontrar en Él la fortaleza para todo lo que tenemos que afrontar en la vida. Miren lo que dice el apóstol allí a los Gálatas. Gálatas, el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder disfrutar cada día de su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Somos su propiedad, tenemos principios que Dios nos ha transado, tenemos su presencia que nos asegura cada día, su poder. Él pelea por nosotros, tiene un plan para nosotros y esa paternidad de padre a hijo. Y qué hermoso es disfrutar. Cuando vemos un padre que protege a su hijo, qué hermosa ver esa figura, ¿no es cierto? Aquellos que hemos sido padres sabemos esto, ¿no es cierto? De la misma manera Dios está esperando de cada uno de nosotros que vayamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos anhela celosamente. No podemos tener corazones compartidos, corazones que aceptamos lo del mundo y bueno, a medias podemos el día domingo, el día de reunión, venir y santificarnos. No, el Señor conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra vida y Él desea que nosotros podamos descansar en Él. Somos herederos de Dios únicamente por la causa de Jesús. Lo que esto quiere decir en la práctica es que todo lo pertenece a Cristo por derecho, todo lo que le pertenece a Cristo por derecho nos pertenece a nosotros los creyentes por adopción. Que el Señor nos bendiga y que podamos no vivir, como dice el apóstol, según la carne, y poder realmente cada día exclamar estas preciosas palabras del apóstol, viéndose él que no podía con su vieja naturaleza, decir estas palabras que él expresa allí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo la ley de Dios
mas con la ley, con la carne, a la ley del pecado. Que el Señor nos ayude a poder a servir a Dios cada día a través de la ley, que nos lleva a ver lo que Dios ha hecho en su gracia para darnos una victoria a cada uno de nosotros, para que podamos disfrutar cada día esa bendición especial de padre a hijo y de hijo a padre. Que el Señor nos bendiga.